¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video voy a resolver la tarea 2 para que chequen sus errores, chequen lo que tenían bien, corrijan las cosas que tenían mal y que resuelvan las dudas que tengan. Ok, primer ejercicio de la tarea 2, el ejercicio 10. En la siguiente ecuación se muestra la formación de NO y H2O por oxidación de amoníaco. Este es el amoníaco. A un tiempo dado, el amoníaco está reaccionando a una velocidad de 1.20 molar por minuto. A este tiempo, ¿cuál es la rapidez con la que el otro reactivo está cambiando? ¿Y cuál es la rapidez a la cual el producto está cambiando? Ok, entonces, primer parte, el inciso A, la rapidez a la cual el otro reactivo está cambiando. El otro reactivo es el oxígeno. Y de la ecuación química balanceada que tenemos aquí vamos a sacar un factor unitario para sacar después la rapidez con la que cambia la concentración de oxígeno. Entonces, de la ecuación química balanceada, la proporción de reacción es, o el factor unitario, como también le llamo, es 5 mol de O2 por 4 mol de NH3. Entonces, ahora sí vamos a sacar cómo cambia la concentración de oxígeno. Entonces, el cambio de concentración de oxígeno va a ser cambio de concentración de oxígeno en el tiempo, va a ser igual a el factor que conocemos de velocidad, este de aquí, es 1.20 mol de NH3 por litro, eso es el molar, y por minuto, que está en la parte de abajo. Y a eso lo voy a multiplicar por mi factor unitario. 5 moles de oxígeno equivalen a 4 moles de NH3. Acuérdense que abajo va el que queremos cancelar. Mol de NH3 se elimina con mol de NH3. Hacemos la multiplicación, 1.20 por 5 entre 4 y me da 1.50. Me quedan unidades de mol de O2 por litro por minuto. Entonces, esta es la velocidad a la que está reaccionando el otro reactivo. Ok. Siguiente, me preguntan por cuál es la velocidad de cambio de los productos. Entonces, para el NO obtenemos la proporción a partir de la ecuación química balanceada de 4 de NO y 4 del que conocemos. Entonces obtenemos la proporción de 4 mol de NO por 4 mol de amoníaco, NH3. Hacemos lo mismo, el cambio en concentración del NO en el tiempo va a ser igual a la velocidad que conocemos del NH3, 1.20 mol de NH3 por litro por minuto. Lo multiplicamos por nuestro factor unitario, que en este caso es 4 mol de NO entre 4 mol de NH3. Se elimina mol de NH3 con mol de NH3.
4 entre 4 es 1. Entonces me queda que el NO se está formando con la misma rapidez que se está consumiendo el amoníaco. Entonces este es 1.20 mol de NO por litro por minuto. Y para el otro producto, el agua, para el H2O, tenemos la proporción de reacción. La proporción de reacción o nuestro factor unitario va a ser 6 de agua por 4 de NH3. Entonces tenemos 6 mol de H2O por 4 mol de NH3. Este es nuestro factor unitario para el caso C. Y lo mismo, el cambio de concentración de H2O en el tiempo va a ser igual a la velocidad que conocemos, 1.20 mol de NH3 por cada litro por cada minuto, y lo multiplicamos por nuestro factor unitario, 6 mol de H2O entre 4 mol de NH3. Mol de NH3 se elimina con mol de NH3 y hacemos la multiplicación 1.20 por 6 entre 4. Ponemos eso en nuestra calculadora, nos va a dar 1.80 mol. Nos quedan moles de agua de H2O por cada litro por cada minuto. Mol de agua entre litro por minuto. Ok. Y este es el resultado del primer ejercicio. Algo que pueden notar es que la velocidad de reacción, entonces sería, para el caso del NH3, 1 entre el coeficiente de la ecuación balanceada multiplicada por el cambio de concentración de NH3 en el tiempo es igual a menos un cuarto multiplicado. Acuérdense que si son reactivos es negativo el cambio de concentración, por eso pongo ese menos, 1.20 molar por minuto, y esto es igual, menos por menos más, 1.20 entre 4 es 0.3 molar por minuto. Y acuérdense que la velocidad de reacción nos tiene que dar lo mismo si la sacamos con cualquier reactivo o producto. La voy a sacar rápidamente con todo, solo para que lo puedan ver. Para el oxígeno es menos porque estamos con un reactivo, 1 entre el coeficiente de la ecuación química balanceada del oxígeno, que multiplica el cambio de la concentración de oxígeno en el tiempo. Esa la sacamos en el primer inciso. Esto es igual a menos un quinto. Le ponemos menos porque es un reactivo, los reactivos se consumen, 1.50 molar por minuto, y esto es igual, 1.50 entre 5 es 0.3 molar por minuto. Entonces vemos que estamos haciendo bien las cosas hasta el momento. Ahora voy a hacer lo mismo con los productos. Con los productos, como se forman, no llevan ningún signo menos. Es 1 entre el coeficiente de la ecuación balanceada, en este caso del NO, por el cambio de concentración de NO en el tiempo, es igual a un cuarto. Este no lleva signo porque se está formando, es un producto, 1.20 molar por minuto. Hacemos la división y también nos da 0.3 molar por minuto. Entonces, hasta ahorita vemos que todo lo que calculamos está bien. Y el último, el del agua, es 1 entre el coeficiente, que era 6, por el cambio de concentración de H2O en el tiempo, es igual a 1 entre 6, por la cantidad que calculamos en el inciso C,
es 1.80 molar por minuto. Como es un producto, todo va con positivos. 1.80 entre 6 es 0.3 molar entre minuto. Entonces vemos que todos estos son iguales como debe de ser. La velocidad de reacción tiene que ser la misma sin importar qué producto o qué reactivo utilizamos para calcularla. Entonces, esto, al hacer esto y ver que todos nos da igual, quiere decir que calculamos bien nuestros velocidad de formación y de consumo de los reactivos y de los productos que nos pidieron en los incisos anteriores. Ok, pasemos al siguiente. Expresión de la ley de velocidad. A cierta temperatura, la expresión de la ley de la velocidad de la siguiente reacción es esta. Velocidad de reacción es igual a K que multiplica la concentración de NO al cuadrado por la concentración de oxígeno. Se efectúan dos experimentos donde ocurre esta reacción a la misma temperatura. En el segundo experimento, la concentración inicial de NO se reduce a la mitad, en tanto que la concentración de O2 se duplica. La velocidad inicial del segundo experimento, ¿cuántas veces será igual a la del primer experimento? Entonces, básicamente lo que nos dicen es que voy a organizar un poquito mis datos. Experimento 1, teníamos concentración inicial NO y teníamos concentración inicial de O2. Y en el experimento 2 teníamos una concentración nos dice, el NO se reduce a la mitad, entonces en el experimento 2 tenemos un medio de la concentración inicial de NO, y en tanto que la concentración inicial de oxígeno se duplica. Entonces en el segundo experimento tenemos 2 veces la concentración inicial de oxígeno. Ok, entonces de aquí, para el experimento 1, la velocidad 1 sería igual a K por concentración de NO. Nos dan la fórmula, es de segundo orden con respecto a NO y de primer orden con respecto al oxígeno. Entonces, esta es la velocidad 1. Para la velocidad 2, lo que voy a hacer es sustituir los valores de los cambios de concentración, de las concentraciones en el segundo experimento. La velocidad 2 va a ser K. Ahí ojos con los exponentes, por ahí vi algunas tareas que se les fue el 2 del exponente. Entonces la velocidad 2 va a ser K multiplicada por la concentración 2 de NO. La concentración 2 es un medio de la concentración inicial. Todo esto al cuadrado por este de aquí. Y luego eso multiplicado por la concentración 2 del oxígeno, que es 2 veces la concentración inicial. Ok, entonces aquí ya tenemos la velocidad 2, es la que queremos conocer en relación a la velocidad 1. Entonces la velocidad 2 es igual a K. Hago las operaciones. Un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Un cuarto. Concentración de NO al cuadrado es NO al cuadrado. Y del otro lado tengo 2 veces la concentración de O2. Ahora sí hago las operaciones. Velocidad 2 es igual a K, que multiplica un cuarto por 2, es 2 entre 4. NO, concentración de NO al cuadrado, y concentración de oxígeno. Esto es igual a 2 entre 4 es un medio, lo voy a poner antes de la K, un medio de K por concentración de NO al cuadrado por concentración de oxígeno. Y si se fijan, esta es la velocidad 1
y esto de aquí es igualito a la velocidad 1. Entonces, puedo escribir que la velocidad 2 es igual a 1/2. Sustituyo velocidad 1 con esto de aquí. Y otra vez les digo, es igualito a lo de acá. Entonces, la velocidad 2 es igual a 1/2 la velocidad 1. Y ese sería el resultado. La velocidad 2 va a ser nos preguntan cuántas veces será igual la velocidad 2 en el segundo experimento a la del primer experimento. Entonces la velocidad de reacción en el segundo experimento va a ser 1/2 la velocidad del primer experimento. Entonces ese es el ejercicio 14. Ojo ahí con los cuadrados, no se les vaya a pasar ponerlos y hagan todas las operaciones con cuidado y les debería dar ese resultado. Ok, ejercicio 15. Se encuentra que la expresión de ley de velocidad es velocidad igual a K por la concentración de N2O5. ¿Cuál es el orden de reacción global? Pues muy sencillo. El único que aparece en la fórmula de la ley de velocidad, K, es la concentración de N2O5. Está elevado a la 1, no aparecen, es el único reactivo, entonces es de primer orden global. Primer orden global y también obviamente es de primer orden global, y también es de primer orden con respecto a la concentración de N2O5. Entonces muy sencillo, aquí simplemente es la definición. Recuerden, el orden está dado por los exponentes. Ok, ejercicio 15, eso es todo. Muy sencillo. Y ahora los más laboriosos. Ojo en estos ejercicios, por ahí vi algunos errores de procedimiento. En general vi que tenían la idea de qué hacer, pero de repente en alguno de los pasos cometían algún error y pues ya al final les cambiaba el resultado. Entonces los voy a resolver con el segundo método que les enseñé en los videos, porque es un método más general, funciona para todos los casos, en los que el primer método que les enseñé en los videos es un poquito más laborioso en mi opinión. Se me hace más sencillo el método 2. Los voy a resolver con el método 2 ambos ejercicios, como les digo, porque es más general el método 2. Ok, ejercicio 17. Los datos de velocidad de la siguiente reacción se obtuvieron a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la expresión de la ley de la velocidad de esta reacción? Y nos dan la reacción. El compuesto A más 2 veces el compuesto B reaccionan para formar el compuesto C más 2 veces el compuesto D. Nos dan los datos, queremos sacar la velocidad con el método de las velocidades iniciales. Nos dan el experimento, concentración inicial de A, concentración inicial de B y velocidad inicial de formación de C. Primera cosa que hay que notar, como nos está dando velocidad de formación de C, esto no es velocidad de reacción aún, voy a checar qué coeficiente tiene C. En este caso el coeficiente de C es 1. Como el coeficiente de C es 1, por lo tanto, entonces sí, la velocidad de formación de C es igual a la velocidad de reacción. Acuérdense que si tuviera otro coeficiente, habría que considerarlo para la velocidad de reacción, como lo vimos en el primer ejemplo. Si el coeficiente en la ecuación química balanceada es diferente de 1, entonces para obtener la velocidad de reacción hay que considerar ese coeficiente. Si es 1, pues 1 entre 1 sigue siendo 1, entonces la velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de reacción como tenemos en este caso. Eso nos facilita un poco las cosas. Velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de reacción. Entonces, primera cosa, también algunas cosas que vi es que
a veces no les gusta poner como los pasos intermedios. Yo los voy a poner todos porque es una forma de evitar errores. Entonces voy a escribir la ley de velocidad de reacción tiene la forma y la voy a escribir completa. Recordamos que la ley de velocidad es igual a velocidad por K, que multiplica a la concentración de los reactivos que aparecen en la reacción elevados a un exponente que todavía no conozco. K por A a la X y por V, concentración de V a la Y. La ley de velocidad de reacción va a tener esa forma. Ok. Esta va a tener esta forma y lo otro que vimos es que esto de acá arriba, la velocidad de reacción, esta de aquí, es igual a la velocidad de formación de C. Entonces, estos, como C es coeficiente 1, esto es igual a la velocidad de reacción. Que yo estoy escribiendo nomás como vel. Ok. Entonces, conocemos los datos de velocidad de reacción aquí en la tabla y conocemos los datos de concentraciones para cada experimento. Entonces, primera parte, voy a notar que en el experimento 2 y 3, la concentración de V no cambia. Experimento 2 y 3, concentración de V no cambia. Cualquier cambio en la velocidad de reacción se va a deber a cambios en la concentración de A. Cualquier cambio en VEL, que es la velocidad de reacción, se debe a cambios en la concentración de A. Entonces, para evaluar X, este exponente, voy a utilizar la razón entre las velocidades en esos experimentos. Utilizar la razón entre velocidades de reacción en estos experimentos. Es decir, los experimentos 2 y 3. La razón entre velocidades es simplemente hacer la división, por ejemplo, velocidad 2 entre velocidad 3. La velocidad 2 es igual a K por concentración de A, en el segundo caso, elevado a la X, por concentración de B, en el segundo experimento, elevado a la Y la velocidad 3 va a ser igual a K por concentración del experimento 3 elevado a la X por concentración del experimento 3 del compuesto B elevado a la Y. Ahora, aquí es donde hay que poner atención. Yo escogí el experimento 2 y 3 porque en ese caso B no cambia. Es decir, B2 es igual a B3. Como B2 es igual a B3, los puedo eliminar. Es como dividir 2 entre 2 o 3 entre 3 o 4 entre 4. B2 vale lo mismo que B3. Su división vale 1. Se eliminan de mi ecuación. Entonces lo que me queda es... también las K. La K es la constante de velocidad es igual para cada experimento a una temperatura dada, como hemos visto. Entonces K no cambia entre el experimento 2 y el experimento 3. También K entre K es 1, se puede eliminar. Y me queda que tengo concentración de A en el experimento 2 entre concentración de A en el experimento 3. Están los dos elevados al mismo exponente, entonces los puedo poner
a ambos en un paréntesis bajo el mismo exponente. Ahora sí, sustituyo valores. Voy a sustituir los valores en los experimentos. En la velocidad 2, en el experimento 2, es 9 por 10 a la menos 4. Y la velocidad 3 es 3 por 10 a la menos 4. Las concentraciones de A son 0.3 y 0.1. Voy a sustituir esos valores en la ecuación de acá abajo. Ok, velocidad 2, entonces vimos que es 9 por 10 a la menos 4. Velocidad 3, vimos que es 3 por 10 a la menos 4. No estoy poniendo aquí las unidades porque como tienen las mismas unidades y estoy haciendo la división, se van a eliminar. Y las concentraciones en el experimento 2, la concentración de A en el experimento 2 es 0.3 y la concentración de A en el experimento 3 es 0.1. Todo esto elevado a la X. Hacemos estas divisiones, 9 por 10 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 4 me da 3. 0.3 entre 0.1 también me da 3 y está elevado a la X. Por lo tanto, ¿qué número 3 a la qué número me da 3? Pues 3 a la 1 me da 3. Entonces X es igual a 1 porque 3 a la 1 es igual a 3. X es igual a 1. Entonces, hasta aquí sé que la velocidad de reacción, la ley de velocidad, es velocidad igual a K por A. Ya sabemos cuánto vale X. También a veces vi que no ponen este paso. Les digo, es conveniente poner todas las cosas, aunque nos tardemos más, porque evitamos errores. Entonces sabemos que la ley de velocidad es igual a, la ley de velocidad es velocidad igual a K por A a la 1, no escribo el 1, por concentración de B a la Y. Nos falta saber cuánto vale Y. Ahora, para calcular Y, usamos los experimentos 1 y 3, donde A no cambia, donde la concentración de A no cambia. Vamos a regresarnos para que chequen eso. En los experimentos 1 y 3, la concentración de A es la misma, entonces cualquier cambio en la velocidad de reacción entre el experimento 1 y 3 se va a deber a la concentración inicial del compuesto B. Ok, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a utilizar la razón de las velocidades en el experimento 1 y el experimento 3. Velocidad 1 dividida entre velocidad 3. La ley de velocidad para el experimento 1 va a ser K, que multiplica a 1. El exponente ya vimos que vale 1, entonces así lo dejo. K, concentración de A en el experimento 1 por concentración de B en el experimento 1 elevado a la Y. Y la velocidad 3 va a ser la constante de velocidad específica por la concentración de A en el experimento 3 por la concentración de B en el experimento 3 elevado a la Y. Para este caso, vimos que en el experimento 1 y 3, A vale lo mismo. Entonces, A1 es igual a A3. Al dividirse, se hacen 1, se pueden eliminar. K también, la constante de velocidad es la misma para cualquier experimento, mientras la temperatura no cambie. Entonces, K entre K también se elimina. Y me queda concentración B en el experimento 1 entre concentración de B en el experimento 3. Los dos están elevados al mismo exponente. Los puedo escribir a ambos bajo el mismo exponente.
Ok, entonces ahora sustituyo los valores, sustituyo valores. Vamos a fijarnos cuánto valen en cada experimento. V en el experimento 1 vale 0.1 y en el experimento 3 vale 0.3. Velocidad en el experimento 1 vale 3 y velocidad en el experimento 3 también vale 3. Sustituyo esos valores acá abajo. Entonces, velocidad 1 vimos que vale 3 por 10 a la menos 4. Velocidad 2 vimos que vale también 3 por 10 a la menos 4. Perdón, velocidad 3, no 2, 3. Vale 3 por 10 a la menos 4. Concentración de B en 1 vimos que vale 0.10 y concentración de B en 3 vimos que vale 0.30. Esto elevado a la Y. Y hacemos las divisiones. 3 por 10 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 4 es 1. 0.1 entre 0.3 es 1/3 y está elevado a la Y. Entonces me pregunto, 1/3 elevado a la cuánto me da 1 elevado a la 0. Y es igual a 0 porque acuérdense que cualquier cosa elevado a la 0 es igual a 1 porque 1/3 elevado a la potencia 0 es igual a 1. Entonces Y vale 0, es decir, es de orden 0 con respecto a B. Orden 0 con respecto a B. Eso quiere decir que ahora hasta aquí sé que la ley de velocidad es la siguiente. Velocidad igual a K por concentración en A elevado a la 1 por concentración en B elevado a la 0. Que esto lo escribimos, B elevado a la 0 es 1, entonces esto lo escribimos como velocidad es igual a K por concentración de A. Porque esto B elevado a la 0 es igual a 1. Y esta es la ley de velocidad. Lo único que me falta es saber cuánto vale K. Para saber cuánto vale K, podemos utilizar los valores de cualquier experimento, el 1, el 2 o el 3. Yo voy a utilizar el 1 para saber cuánto vale K. Podemos utilizar los datos de cualquier experimento. Entonces la ley de velocidad en el experimento 1 va a ser igual a K por concentración de A en el experimento 1. Divido entre concentración de A en ambos lados de la ecuación y me queda que K en este lado se eliminan. Me queda que K es igual velocidad 1 entre A1. Entonces K es igual a 3 por 10 a la menos 4. Ahora sí es importante aquí poner las unidades. Molar por minuto menos 1 entre 0.1 molar. Molar con molar se eliminan. Hago la división. 3 por 10 a la menos 4 entre 0.1 es igual a 3 por 10 a la menos 3. Me quedan unidades de minuto menos 1. Entonces, ya para tenerlo todo como de forma más completa, el resultado sería, esta es la ley de velocidad para esta reacción con los datos experimentales que nos dieron y solo sustituyo el valor de K para que me quede completa. Velocidad es igual a 3 por 10 a la menos 3 minutos menos 1 que multiplican a la concentración de A. Entonces, este sería el resultado final. También lo pueden dejar escrito solo como aquí y después decir cuánto vale K, nomás sean claros en cada uno de los resultados.
Entonces, ese es el resultado del ejercicio 17. Vamos a pasar al ejercicio 18. Ejercicio 18. Me dice, los datos de velocidad de la siguiente reacción se obtuvieron a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la expresión de la ley de velocidad en esta reacción? Y pues nos dan los siguientes datos y nos dan la reacción. Ok. Entonces hay que hacer lo mismo que hicimos que lo que hicimos en el caso anterior. Primero, notamos que D tiene coeficiente igual a 1. Por lo tanto, la velocidad de formación de D va a ser igual a la velocidad de reacción. De formación de D es igual a del de reacción. Y entonces eso es lo primero, porque recuerden que si, por ejemplo, si nos dieran la velocidad de formación de E, habría que considerar ese coeficiente. Nos dieron la de D, el coeficiente es 1, entonces esta velocidad de formación de D va a ser igual a la velocidad de reacción. Siguiente paso, hay que ver qué forma tiene la ley de velocidad. La ley de velocidad de reacción tiene la forma siguiente. Va a ser velocidad igual a la constante por primer reactivo, concentración del primer reactivo elevado a un exponente, concentración del segundo reactivo elevado a otro exponente que todavía no conozco, y concentración del tercer reactivo elevado a un exponente que aún no conozco. Ok, entonces esta es la forma que tiene que tener la ley de velocidad. Ahora tenemos que encontrar cuánto valen x, y y z. Ok, entonces primero vamos a calcular x. Para calcular x, revisamos nuestros datos experimentales y vamos a usamos experimento 1 y experimento 3, donde B y C no cambian. Entonces, para el primer exponente que queramos buscar, es importante buscar que las concentraciones de los otros reactivos no cambien para que todos los cambios se deban a, en este caso, a A. Entonces usamos experimento 1 y 3 porque B en 1 y B en 3 es la misma concentración y C en 1 y C en 3 es la misma concentración. Entonces cualquier cambio de la velocidad de reacción se va a deber a cambios en la concentración inicial de A. Entonces ahora voy a escribir la razón entre velocidades. Razón entre velocidades en los experimentos 1 y 3. Entonces, velocidad 1 entre velocidad 3. Velocidad 1 es acá. Velocidad 1 va a ser igual a K multiplicado por concentración A1 elevado a la X por concentración B1 elevado a la Y por concentración C1 elevado a la Z entre velocidad 3 va a ser igual a K, que multiplica a concentración A3 elevado a la X por concentración B3 elevado a la Y por concentración C3 elevado a la Z. Entonces, escogimos específicamente experimentos donde B1 es igual a B3. B1 entre B3 se van a eliminar porque son iguales. Escogimos experimentos donde C1 es igual a C3, entonces C1 elevado a la Z entre C3 elevado a la Z valen lo mismo, se pueden eliminar. K vale lo mismo en el experimento 1 que en el experimento 3,
K entre K es 1, se elimina. Entonces me queda concentración de A1 elevado a la X entre concentración de A3 elevado a la X. Como los dos están elevados a la misma potencia, los puedo poner entre paréntesis y la potencia acá arriba. Ahora sustituyo los valores. Sustituyo valores. Velocidad 1 vale 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Velocidad 3 vale 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Concentración 1 en A vale 0.10. 0.10 y concentración 3 vale 0.30. 0.30. Todo esto elevado a la X. Hago las divisiones. 5 entre 5. 5 por 10 a la menos 4 entre 5 por 10 a la menos 4 es 1. 0.1 entre 0.3 es 1/3 elevado a la X. Entonces me pregunto, 1/3 elevado a la cuánto es igual a 1. 1/3 elevado a la 0 es igual a 1. Entonces X es igual a, perdón, 1/3 elevado, sí, 1/3 elevado a la 0 es igual a 1. X es igual a 0 porque 1/3 elevado a la 0 es igual a 1. Acuérdense que cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. Entonces el primer exponente ya lo encontramos. Hasta este momento sé lo siguiente. Hasta aquí sabemos que la ley de velocidad es velocidad igual a K por A elevado a la 0 por B elevado a la Y por C elevado a la Z. Como A está elevado a la 0, esto es igual a 1 y entonces sé que la velocidad, mejor lo pongo acá abajo, velocidad hasta ahorita sé que es K por B elevado a la Y por concentración de C elevado a la Z. Hasta este momento sé esto. Ahora hay que calcular cuánto vale Y. Para calcular Y voy a usamos los experimentos, usamos 1 y 2, donde la concentración de C no cambia. No cambia. Ahorita van a ver por qué es importante ir llevando este conteo de qué sabemos hasta el momento. Ahora vamos a ver qué pasa en esos datos experimentales. Entonces voy a utilizar 1 y 2 porque C no cambia en 1 y 2. A sí cambia, pero acabamos de encontrar que el exponente de A es 0, es decir, la velocidad de reacción no depende de A. Entonces no me importa si A cambia o no, porque ya vimos que la velocidad de reacción no va a depender de A. Esto de aquí. Por eso es importante llevar este conteo. Voy a escribir eso entre paréntesis, la concentración de A cambia, pero ya conocemos que, pero ya sabemos que X es igual a 0, es decir, la concentración de A es de orden 0. Orden 0. Y cuando es de orden 0 quiere decir que no depende de esa concentración. Entonces, a partir de este punto, la concentración de A ya no importa porque la velocidad de reacción no depende de A. Ok. Entonces voy a otra vez razón de velocidades en 1 y 3. Velocidad 1 es igual a y velocidad 3, velocidad 1 entre velocidad 3.
Entonces, velocidad 1 es igual a concentración de A, 1 elevado a la 0. Eso vale 1. Concentración de B, 1 elevado a la Y, y concentración de C1 elevado a la Z. Y la velocidad 3 es concentración de A3 elevado a la 0, eso vale 1. Concentración de B3 elevado a la Y y concentración de C3 elevado a la Z. Entonces, este de aquí vale 1, como ya vimos acá, no importa ya A porque es A elevado a la 0, este de aquí también vale 1. 1 entre 1 es 1, se elimina. K se elimina con K. Y vimos que en experimento 1 y experimento 2, C vale lo mismo. Entonces, C1 elevado a la Z entre C3 elevado a la Z es 1. Se eliminan. Y me queda que esto es igual a concentración B1 entre concentración B3. Todo esto elevado a la Y. Y ahora sí, sustituyo valores. Vamos a ver cuánto valían. Velocidad 1 vale 5 por 10 a la menos 4. Velocidad 2 vale 1.5 por 10 a la menos 3. Concentración B1 vale 0.1. Concentración B2 vale 0.3. Sustituyo esos valores en mi ecuación. Velocidad 1 vimos que vale 5 por 10 a la menos 4. Velocidad 3, perdón, 2. Ay, acá puse puros 3 y eran 2. Aquí, perdone, eran puros 2, no 3. 2, 2, 2. Porque es el experimento 2 donde C no cambia. Entonces, ojo ahí, cuidado, perdón. Ahí eran números 2. Porque estamos viendo el experimento 2. Entonces, velocidad 2 es 1.5 por 10 a la menos 3. Y esto es igual a B1 vale 0.1, B2 vale 0.3, todo esto elevado a la Y. Hacemos las divisiones, 5 por 10 a la menos 4 entre 1.5 por 10 a la menos 3 me da 1/3, 0.1 entre 0.3 me da 1/3 elevado a la Y. Y 1/3 a la cuánto me da 1/3, pues 1/3 a la 1 me da 1/3, Y igual a 1 porque 1/3 elevado a la 1 es igual a 1/3. Ya vi cuánto vale Y. Entonces, hasta aquí sé que la velocidad de reacción es igual a K por A elevado a la 0 por concentración de B elevado a la 1 por concentración de C elevado a la Z. Esto es igual a K por concentración de B por concentración de C elevado a la Z. Hasta aquí sé esto, que la velocidad es igual a eso. Y ahora solo nos falta calcular cuánto vale Z. Para calcular Z voy a usar experimentos 3 y 4. Usamos 3 y 4. Me voy a regresar para ver por qué voy a utilizar 3 y 4. Voy a utilizar 3 y 4 porque en 3 y 4 es en el único donde cambia C. B y A también cambian, pero ya conozco los exponentes. Si ya conozco los exponentes, ya no importa que cambien porque puedo sustituir estos valores y como ya conozco el exponente, puedo elevar este valor al exponente que ya conozco y pues no tengo problemas, me va a dar un número. Entonces escojo 3 y 4 porque son los únicos dos en los que C cambia. Y ahora quiero conocer la concentración de C, cómo afecta la concentración de C a la velocidad. Para calcular Z usamos 3 y 4. B y A cambian.
pero ya conocemos sus exponentes. Es por eso que este método, el método 2 de las velocidades iniciales, este que estoy usando, te les digo que me gusta más, porque en este caso, que B y A cambian, pero ya conocemos los exponentes, podemos utilizar este método para calcular la otra cambio de concentración, para calcular el otro exponente. Entonces voy a escribir la razón entre las velocidades del experimento 3 y el experimento 4. Velocidad 3 es igual a K por A3 que está elevado a la 0 por B3 que está elevado a la 1 por C3 que está elevado a la Z, dividido entre velocidad 4 que es igual a K por A4 que está elevado a la 0 por B4 que está elevado a la 1 por C4 que está elevado a la Z. Entonces, A elevado a la 0 me da 1, cualquier cosa elevado a la 0 me da 1, entonces me queda 1 entre 1, 1, se elimina. K entre K se elimina. B3 y B4 no se eliminan, pero como están elevados, ya conozco que están elevados a la 1, los puedo escribir tal cual. Entonces B3 elevado a la 1 lo puedo escribir como B3, y B4 elevado a la 1 lo puedo escribir como B4. Y a esos van a estar multiplicados a C3 entre C4, ambos tienen el mismo exponente, los puedo agrupar y poner el exponente afuera. Y ahora sustituyo valores. Sustituyo. Velocidad 3, se van a la tabla, nos vamos a la tabla para ver. Velocidad 3, 5 por 10 a la menos 4, velocidad 4, 4.5 por 10 a la menos 3, B3 es 10.10, B4 es 0.30, C3 es 0.2 y C4 es 0.6. Esos valores son los que hay que sustituir. Entonces, sustituyo. Velocidad 3 es 5 por 10 a la menos 4. Velocidad 4 es 4.5 por 10 a la menos 3. Esto es igual a B3 es 0.1. B4 es 0.3. C3 es 0.20 y C4 es 0.60. Todo esto elevado a la Z. Hago las divisiones. 5 por 10 a la menos 4 entre 4.5 por 10 a la menos 3 es 1 entre 9. Por 0.1 entre 0.3 es 1/3. Y 0.2 entre 0.6 también es 1/3. 1/3 de Z. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por 3 para eliminar el 1/3. Este 3 se elimina con este 1/3 y me queda 3 entre 9 es igual a 1 entre 3 a la Z. 3 entre 9 es 1/3. Me queda que 1/3 es igual a 1/3 elevado a la Z. Entonces, Z es igual a 1 porque 1/3 elevado a la 1 es igual a 1/3. Z vale 1. Y entonces es de orden 1 respecto a C. Orden 1 respecto a C. Ok, entonces por lo tanto, y ahora sí ya la velocidad de reacción es igual a K por la concentración de A elevado a la 0, por la concentración de B elevado a la 1, por la concentración de C elevado a la 1. Entonces la velocidad de reacción es igual a K por concentración de B por concentración de C. Este es la ley de velocidad para la reacción que nos dieron con los datos experimentales. Ahora hay que sacar cuánto vale K. Como les digo, para sacar K podemos utilizar cualquiera de los experimentos.
Voy a utilizar el experimento 1. Velocidad 1 es igual a K por V1 C1. Esto ya sabemos que esta es la forma que va a tener. Y despejo K va a ser igual a V1 por C1 divididos entre velocidad 1. Lo único que hice fue dividir, perdón, los puse al revés. Voy a dividir entre V1 y C1, ambos lados, V1 y C1, para obtener que K es igual a velocidad 1 entre concentración V1, concentración C1. Sustituyo los valores. Velocidad 1 es 5 por 10 a la menos 4 molar por minuto menos 1 entre concentración 1 es 0.1 molar, concentración C1 es 0.2 molar, y meto esto a la calculadora y me da 0.025. Y las unidades, este molar se elimina con este molar, tengo molar abajo, entonces es molar menos 1. Molar menos 1, tengo minuto menos 1, entonces es minuto menos 1. Eso es lo que vale K. Y sustituyo el valor de K en lo de aquí arriba y me da que la velocidad va a ser igual a 0.025 molar menos 1, minuto menos 1, por concentración de B por concentración de C. Y este es el resultado de este ejercicio número 18. Y, ok, eso es lo que les debe de dar. Y vámonos al último ejercicio. Ejercicio 22. Los datos de velocidad de la siguiente reacción se obtuvieron a una temperatura particular. Nos dan la reacción, nos dan las concentraciones iniciales de los reactivos y me dan la velocidad inicial de formación de, aquí pusieron C. Aquí es un error del libro, debieron habernos dado alguno de los productos. En este caso no importa mucho porque cualquiera de los productos tiene coeficiente 1. Entonces, como tiene coeficiente 1, la velocidad de formación de C, esta de aquí, va a ser, ya sea cualquiera de los productos, esto va a ser igual a la velocidad de reacción. Entonces, en este caso no importa este error porque cualquiera que hubiera sido el producto que utilizábamos de velocidad de formación, todos al tener el mismo coeficiente 1, la velocidad de formación de cualquiera de ellos va a ser igual a la velocidad de reacción. Entonces, eso era lo primero que habíamos que notar, que el coeficiente es 1, entonces la velocidad de formación del producto es igual a la velocidad de reacción. Nos preguntan varias cosas. ¿Cuál es la expresión de la ley de la velocidad? Describe el orden de reacción respecto de cada reactivo y el orden global. ¿Y cuáles son los valores y las unidades de la velocidad específica? Entonces, básicamente nos preguntan todo, pero es lo mismo que hemos hecho en los problemas anteriores. Entonces ya noté que la velocidad de reacción es igual a la velocidad de formación. Primera cosa que tenía que notar. Segundo, la ley de velocidad tiene la forma siguiente. Entonces, la velocidad va a ser igual a K multiplicada por la concentración de dos reactivos ClO2 elevado a una potencia que desconozco por el otro reactivo OH elevado a una potencia que desconozco. Ok, entonces, para calcular X, voy a utilizar los experimentos 1 y 3, donde el OH no cambia. En 1 y 3, OH no cambia.
Entonces, a la hora de poner la razón de velocidades, OH se va a eliminar y ClO2 es lo que va a cambiar. Los cambios en la velocidad van a tener que ser debido a los cambios de concentración de ClO2. Utilizamos para calcular X, usamos 1 y 3, donde concentración de OH no cambia. Acuérdense, hay que utilizar para el primer exponente dos experimentos donde uno de los reactivos no cambie, en este caso el OH. Voy a escribir la razón entre las velocidades, velocidad 1 entre velocidad 3. Velocidad 1 es igual a K por concentración de ClO2 1 elevado a la X por concentración de OH 1 elevado a la Y, dividido entre velocidad 3 es igual a K por concentración de ClO2 3 elevado a la X por concentración de OH 3 elevado a la Y. Entonces, como OH1 y OH3 valen lo mismo, los OH1 a la Y entre OH3 a la Y es 1, se eliminan. K vale lo mismo en 1 y en 3, K entre K es 1, se eliminan. Y me queda que la velocidad 1 entre la velocidad 3 va a ser igual a la concentración de ClO2 1 entre la concentración de ClO2 3 elevado a la X. Ahora sustituyo valores. Para saber cuánto vale X, sustituyo los valores. Velocidad 1 es 2.07 por 10 a la menos 4. 2.07 por 10 a la menos 4. Velocidad 3 es 8.28. 8.28 por 10 a la menos 4 es igual a concentración de ClO2 1 es 0.12, pero un punto 0.012, y la concentración en el experimento 3 es 0.024. Todo esto elevado a la X. Hago las divisiones. 2.07 entre 8.28 es igual a un cuarto. 0.012 entre 0.024 es igual a un medio elevado a la Y. Y entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale 2, porque si un medio lo elevo al cuadrado, entonces me va a dar un cuarto. Perdón, no es Y, es X. X vale 2 porque un medio elevado al cuadrado es igual a un cuarto. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Entonces ya sé que X vale 2. Ya solo me falta saber cuánto vale Y. Entonces acuérdense, hasta aquí sabemos que la ley de velocidades K, que multiplica la concentración de ClO2 al cuadrado por concentración de OH a la Y. Nos pedía que dijéramos los órdenes en los incisos, entonces de aquí sabemos que es segundo orden respecto a la concentración de ClO2. Segundo orden respecto a la concentración de ClO2. Entonces esto es una de las respuestas del inciso. Hasta ahorita sabemos esto. Ahora hay que calcular Y. Para calcular Y usamos
experimentos 1 y 2, donde la concentración del dióxido de cloro no cambia. Para que comprueben esto, me voy a regresar a la tablita y vemos que en 1 y 2 ClO2 no cambia y OH sí cambia. Entonces los cambios en velocidad entre 1 y 2 se deben a los cambios de concentración de OH. Voy a escribir otra vez la razón entre las velocidades entre el experimento 1 y el experimento 2. Velocidad 1 entre velocidad 2. La velocidad 1. Ups, ¿qué pasó aquí? Ahí está. La velocidad 1 es K por ClO2 al cuadrado por concentración OH a la Y entre velocidad 2 es igual a K, estos llevan 1, KClO2 2 al cuadrado por OH 2 a la Y. Entonces, como ya vimos que el ClO2 no cambia entre 1 y 2, ClO2 al cuadrado 1 entre ClO2 al cuadrado 2, ambos valen lo mismo, se eliminan. K vale lo mismo en 1 y en 2, también se eliminan. Y me queda que esto es igual a OH 1 entre concentración OH 2 elevado a la Y. Y sustituyo valores. Sustituyo valores. Entonces la velocidad 1 vale 2.07 por 10 a la menos 4. La velocidad 2 vale 4.14 por 10 a la menos 4. Las concentraciones de OH 1 y 2 valen 0.012 y 0.024. Entonces sustituyo esos valores. Velocidad 1, 2.07 por 10 a la menos 4. Velocidad 2, 4.14 por 10 a la menos 4. Es igual a concentración OH1, 0.012 entre concentración OH2, 0.024, todo esto elevado a la Y. Hago esta división, 2.07 por 10 a la menos 4 entre 4.14 por 10 a la menos 4 me da 0.5, es igual a 0.012 entre 0.024 también me da 0.5 elevado a la Y. Entonces lleva a valer 1 porque 0.5 elevado a la 1 es igual a 0.5. Entonces Y vale 1. Y es primer orden respecto a OH. Primer orden respecto a la concentración de OH. Entonces, por lo tanto, ya conozco el otro exponente y hasta ahorita sé que la velocidad de reacción va a ser igual a K por ClO2 elevado al cuadrado por concentración OH elevado a la 1. Esta es la ley de velocidad. Y de aquí sé que es de tercer orden global. Tercer orden global. Acuérdense que para el orden global se suman los exponentes de los reactivos que estén en la ley. Tercer orden global. Y pues ya solo nos faltaría conocer cuánto vale K. Una vez más, para conocer cuánto vale K, puedo utilizar cualquiera de los experimentos y escribo que voy a agarrar el experimento 1 otra vez. Velocidad 1 es igual a K por concentración ClO2 1 al cuadrado por concentración OH 1 y despejo. Voy a dividir entre las dos concentraciones.
de ambos lados de la ecuación, como lo hice anteriormente, y me queda que K es igual a velocidad 1 entre concentración CL O2 1 al cuadrado, cuidado ahí con los cuadrados, no se les vaya a pasar, por OH 1 y este está elevado a la 1. Sustituyo los valores, la velocidad 1, vimos que era 2.07 por 10 a la menos 4 molar por segundo menos 1. Concentración de ClO2 1, vimos que era 0.012 molar, todo esto al cuadrado. Y concentración OH1 vimos que era 0.012 molar. Voy a regresar nomás para ver las concentraciones. Aquí están 0.012, 0.012 y 2.07. Con las unidades, molar se elimina con este molar. Me va a quedar acá abajo un molar al cuadrado, que va a pasar como un molar a la menos 2. Y me queda también un segundo menos 1. Meto eso a la calculadora. Ojo con el cuadrado, no se les vaya a olvidar elevar este al cuadrado. Y me da 119.79 molar menos 2 por segundo menos 1. Aquí nomás para que vean las unidades, tengo segundo menos 1 arriba y tengo molar cuadrado abajo. Acuérdense que molar menos 2 es igual a 1 sobre molar cuadrado. Entonces por eso me queda molar menos 2 aquí. Y entonces ya la ley de velocidad completa, este de acá, va a ser velocidad igual a 119.79 molar menos 2 segundo menos 1, que multiplica concentración de ClO2 al cuadrado por concentración de OH elevado a la 1. Esta es la ley de velocidad para esa reacción con los datos experimentales que nos dan. Y entonces esto es todo con respecto a la tarea 2. Revisen sus errores, revisen en qué se equivocaron para que lo puedan corregir y no cometan los mismos errores cuando vayamos a tener examen. Entonces aquí terminamos este video.